2 paquetes de queso Roquefort. Wow, salud. Y ojo, a no acostumbrarse a vinos de $100 la botella. Esto pasa una vez, pero muy a las perdidas. Así, bien gordita. Así que la cerramos. A ver que me salga bien ahora que lo estoy haciendo en cámara. La mía, la de Samuel. Así quedó el borde. Ok, muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a la casa. Hoy es otro día de cocina con mi papá Daniel. ¿Cuál es el plan para el día de hoy? Hoy el plan es hacer unas lindas empanadas. Afuera está un viento increíble y estaba nevando recién. Ya, parecía que se venía la primavera y esa mañana empezó a nevar. Sí. Aunque había sol y cielos azules. Y ahora estamos otra vez en fríos intensos y mucho viento. O sea que hoy no está bueno para hacer nada afuera. Entonces vamos a cocinar aquí adentro. Ese es el plan. Y sí, vamos a tener unas lindas empanadas. Ya, 3 distintos tipos de empanada, ¿no? O 2. Bueno, 2. Y postre. Y postre. Ya. O sea que vamos a tener empanadas de carne, cortada la carne con el cuchillo. Aquí tenemos la carne. Le vamos a poner un poco de carne de cerdo. Esto para hacer salchichas, chorizo, todo eso ya lo venden listo y queda muy bueno cuando uno le pone a la empanada. Esta va a llevar, por supuesto, los pimientos verdes, zanahoria, cebolla, ajo, un tomate, y la otra va a ser de pescado. De bacalao. Sí, aquí tenemos un bacalao que estuvo toda la noche remojando en agua porque viene salado, ¿no? Sí. Es bien salado esto. A esto no le voy a poner sal porque todavía se le siente un poquitito de ese sabor fuerte. Y eso que lo lavé como no sé cuántas veces. Le vamos a poner los pimientos rojos, las cebollines, va a llevar un poco de papa, cebolla, ajo, tomate. Ambas van a llevar aceitunas negras, que son las calamatas, las que me gustan a mí. Ya les saqué las pepas, los carozos. Okay. Van a llevar también unas arvejitas dulces, perejil. Sí, acá están las tapas, no las vamos a hacer nosotros, ya las compramos hechas. Un montón de trabajo cuando ya viene todo preparado, listo y mucho más fácil. Y si nosotros las conseguimos aquí, ustedes donde estén en el país que estén mirando este video, también seguro que las pueden conseguir en alguna tienda latina. Bueno, entonces eso va a ser el tema empanadas. Y para entrar a picar un poco, bueno, yo voy a preparar la picada ahora mientras tú vas avanzando en la cocina, pero va a haber pan baguette como siempre, mortadela, tenemos estos, ¿cómo les dicen? Pimentones. Picantes. Son picantes y están rellenos con queso. Sí. Y también vamos a hacer un tipo de dip, un tipo de salsa con queso azul, queso roquefort y mantequilla. Sí. Algo que comía mi papá, que cuando venía de visita, me acuerdo que siempre armaba, él era de Austria y le gustaban comer este tipo de cosas, y cuando venía a visitarnos enseguida preparaba esto y nos hacía probar a nosotros. Togo, no vamos a jugar, quédate tranquilo. Togo nos está llamando desde afuera. Ok, entra. Y el hueso lo escondiste, ¿no? Escondió el hueso, no lo quiso comer. Así que bueno, nos vamos a poner a trabajar con esto. Y sí, en cuanto tengamos todo más o menos organizado, ya volvemos a mostrarle un poco. Va a ser mayormente ahora picar la verdura. Tenemos los huevos que se están hirviendo para los huevos duros, para las empanadas. Y también tenemos allí la papa que ya estamos cocinando, que le vamos a agregar al pescado. Así que condimentos también, ¿no? Vamos a ponerle cosa seria, rocoto peruano. Bien rico. Oh, pero pica, ¿eh? O sea que con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque uno, si se pasa un poquitín, arruinó la comida. Hay que ir agregando de a poco y probando. Le vamos a agregar comino también, por supuesto, pimienta, todo lo de siempre. Y aquel dip, aquella como una crema que vamos a hacer, va a llevar paprika, un poco de pimienta de cayena, pimienta,
Y como la mantequilla es salada, no le vamos a poner, pero sí va a llevar un poquito de ajo y cebollín, ¿ok? Crudo. Bueno, ¿empezamos? Bueno, empecemos. Sí. Ok, ya volvemos. Un poco caliente. Lo vas a agarrar. Un poquito caliente todavía. ¿No te gusta? Está tibio nomás, papi. Vamos. Te está esperando, mira. Ya no quema. No te hagas el... No lo vas a comer, te lo quito, ¿eh? Ahí se queda. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ah? Ok, ¿qué estamos preparando ahora? Ahora vamos a preparar el, ¿cómo se dice? Spread. Una salsa, una crema, una pasta para el pan. Una pasta para ponerle al pan para la picada. Estoy abriendo unos 2 paquetes de queso Roquefort. Ya. Tenemos 1/4 taza de manteca salada. Hay que romperla así con el tenedor, hacerla como una pasta. Lo mismo al queso, pero el queso que no se rompa totalmente, que quede un poquitito más... con textura. Con textura, sí. Tiene que estar todo a temperatura ambiente para poder mezclarlo. Aquí le vamos a agregar un poquito de ajo. Ajo crudo ese. Ya, a mí me gusta el ajo. Y un poquito de esta cebollita. ¿Shallots? Aquí le decimos shallots. Cebollita de verdeo. Le vamos a poner un poco de paprika. Lindo color. Aquí le vamos a poner un poco de pimienta de cayena. Esta pica un poquito, ¿ok? Así que con esto hay que tener cuidado, ¿eh? Sal no le voy a poner porque ya lleva sal la mantequilla. O sea que no queremos ponerle 2 veces. Un poco de pimienta fresca. ¿Ok? Y ahora se trata de incorporarlo todo. Nada más. Ok, ahora que tenemos la picada lista, vamos a abrir los 2 vinos del día. Y tenemos uno muy especial. Este es argentino, de Salta, los Vades Calchaquíes en Cafayate. Estuvimos en esta bodega. El Esteco. El Esteco. ¿Se acuerdan del video? Ok. Lo único que este es un vino de edición limitada. Es el vino más caro que vamos a haber probado. Bueno, probamos uno en Mendoza, en aquel hotel donde estuvimos en la... Adalgisa, finca Adalgisa, que valía igual a este. Este vino está a $100 la botella. O sea que es una mezcla, Cabernet Sauvignon y Malbec. ¿Okay? Y bueno, esto lo ponen 18 meses en barriles de roble. Y después de los 18 meses, aparentemente solo 8 de los mejores barriles son los que se terminan embotellando. Por eso el precio, ¿no? Vamos a probar a ver de qué se trata, pero primero lo vamos a decantar un poquitito porque este vino hay que dejarlo que... ¿Sí? O sea que sí, ese es uno. Y el otro, bueno, es una bodega que ya hemos tomado antes, los Haroldos. Que nos gusta mucho. Sí. Creo que este es un Bonarda, ¿okay? Del 2018. Mendoza también, mendocino. Así que sí, vamos a abrir, los vamos a decantar un poquito a los dos y vamos a empezar a comer algo porque ya son las 11 de la mañana. Yo no he desayunado de las 7:30 que estoy dando vuelta y tengo hambre. Vamos a abrir esto primero. Es anticipación, ¿ok? Ah, la flauta. El tamaño de ese corcho. Larguito, ya. Finito y largo. Este lo vamos a poner allá. Ok, sí. Ok, hasta la última gota. La última gota. Y ahí le entró aire hasta la verija. ¿Okay? Así que está bien oxigenado eso. Vamos a tirarle con la artillería pesada. El heavy duty, sí, o labor intensa.
por las dudas, por si las moscas. Tan. Los señores están vacíos, van a respirar un poquito y nos vamos a comer el dip. Wow. Ese es el dip de queso Roquefort. Al queso Roquefort nosotros aquí lo llamamos queso azul, blue cheese. ¿Sí? Este es importado de, ¿cómo se llama? Dinamarca. Es un queso danés. Es un queso danés. Y quedó muy bueno. Ya lo hemos probado y que está súper. Mortadela, por supuesto, no puede faltar. Y bueno, los picantes esos son muy ricos también. Así que vamos a comer un poquitito de picadita. Hoy le dimos la jarra de honor con el amigo Baco. Okay. Le hemos adjudicado el lugar de honor en la jarrita de Baco, porque se lo merece, ¿no? Vamos a ver. Gracias. Wow. Vamos probando esto. Salud. Wow, salud. Y ojo, a no acostumbrarse a vinos de $100 la botella. No, esto pasa una vez, pero muy a las perdidas. A ver. Oh, el aroma ya se lo siente. La verdad que anticipación. Está muy bueno. Wow, espectacular. La verdad que sí. Si de todos los barriles que hacen después de 18 meses solamente eligen 8, significa que el vino tiene que ser un golazo, pero de media cancha, porque en cada barril que meten 250 litros de vino más o menos. O sea que, es quién lo sabe. Mejor de lo mejor. Sí, y dice que también recogen las uvas, las seleccionan las uvas que se recogen para hacer este tipo de vino. No es que recogen todo el montón del viñedo y lo hacen vino, no, se escogen por áreas las mejores y son las que se están utilizando. Está bueno el vino, sí, la verdad que, como dicen acá en inglés, you get what you paid for. Ah, sí. Right? Sí. Sí. Recibe por lo que usted paga. Okay. Si paga barato, recibe calidad barata. Si paga un nivel ya más elevado, va a tener mucha mejor calidad. Siempre es así en la vida, en todo, ya sea un vino o un auto, la misma cosa. Vamos probando aquel. Bonarda. ¿Cuánto costó el Bonarda? Bonarda, ¿cuánto fue el precio? ¿20? 15, $20 más o menos. Sí. Salud. Salud. Ok. Ahora hemos retrocedido $80 en el precio, porque este es un vino de $20 la botella. Así que vamos a ver. Bonarda, ¿eh? Sí. Bonarda Reserva. Pero también un muy buen vino el de ¿Sí? los Haroldos, ya. ¿Verdad que Sí. no se queda atrás, eh? Ya puede competir. Sí, Muy bien. muy bien. Sí, muy distinto. Distinto sabor. Ya. Bueno, yo voy a empezar a probar este queso Roquefort con manteca, a ver qué tal quedó. Sí, porque si no nos vamos a poner en curva, ¿eh? Nos vamos a agarrar un mamuski. Y todavía hay que preparar las empanadas. ¿Cuántas docenas? 4. Van a ser 4 docenas de empanadas. La receta de tu abuelo estás probando. Wow. ¿Ah? El mejor salsa. Entonces, ¿esto tiene un nombre? Esta salsa, esta pasta. Que yo sepa, no. No. Tal vez tenga algún nombre en alemán, pero mi papá la preparaba siempre. Me acuerdo que nosotros lo mirábamos con cara rara, ¿viste? Porque en aquella época, estamos hablando del año 1900, comienzos del 60. ¿Viste? Había cosas que en Argentina no eran muy comunes, como el queso Roquefort y mezclar todas esas cosas. A mi papá le gustaba la panceta ahumada, que te vendían en el almacén o en la carnicería, la vendían ahumada nomás. Eran unos pedazos cuadrados así, que el carnicero cortaba un trozo y vos lo traías a tu casa y lo cortabas en pedacitos. Y cuando venía esto, con lo que les conté en el otro video, la esperidina,
¿Te acordás? Entonces traía una botella de esperidina, hacía este mejunje y lo comíamos así con pan, como lo estamos comiendo ahora, pero él era el que lo preparaba. También vi muchos comentarios y recibí muchos emails sobre la esperidina que todavía se vende y varias personas me enviaron el link para poder comprarlo dentro de Argentina, ¿no? Para la próxima. El próximo viaje vamos a comprar esperidina. La época de la esperidina, la época de la cubana sello rojo, cubana sello verde. ¿Cómo se llamaba? Había uno que se llamaba Paddy, una cosa así, Tome Paddy, un nombre, si alguien se acuerda me lo deja saber. Había un montón, Ginebra, la época de los Bols. ¿Vos llegaste a conocer Bols? La abuelita Zoila toma Bols. Cada vez que iba a la Argentina, mi suegra se compraba toda la gama de los licores Bols. Había uno que tenía como escarcha nevada dentro de la botella, de oro parecía. Flotaban como pedacitos de oro. Y siempre que iba de visita a Buenos Aires se volvía con las botellas de Bols. Y todas esas cosas se consumían. No sé de todo eso qué es lo que quede hoy en día todavía a la venta al público, pero yo de eso me acuerdo. El Fernet, por supuesto, pero el Fernet se consumía solamente como un digestivo. Y el whisky era el Old Smuggler, el viejo contrabandista, de los baratieres nacionales, ¿no? Ok. Sartén, aceite, ya saben, aceite como para freír el ajo y la cebolla, y le vamos a agregar el pescado también, porque no se tiene que quemar ni la cebolla, ni el ajo, ni nada. Esto tiene que freírse todo junto. Miren eso. ¿Qué tal? Pimentón, comino. Y ahora sí, vamos a ir de a poco porque este es el rocoto peruano. ¿Okay? Esta cosa es una bomba. O sea que le voy a poner una cucharita pequeña y después vamos a ir probando, porque siempre se puede agregar, pero si uno le agrega demasiado después no se lo puede quitar. ¿Okay? Este pega, no es por querer hacerse más de lo que es, pero ese pega fuerte, ¿eh? Si uno no lo conoce es cosa seria. Le hemos aprendido a tener respeto. ¿Sí, Pilar? Este pescado que estoy utilizando, resultó ser que fuimos a comprar pescado y encontramos estos que vienen en paquetes de 1 libra, que son 564 gramos, medio kilo, ¿sí? O sea que compré 3 paquetitos. Acá tenemos 1,5 kilos de pescado. Vamos a hacer 2 docenas de empanadas de pescado y 2 docenas de empanadas de carne. O sea que, ¿cómo les puedo decir? Es el bacalao, acá le dicen cod, en francés es morue. Y lo que pasa que son los recortes, no vendría a ser prácticamente pedazos del pez, de los filetes grandes, sino que cuando lo van procesando el pescado y van sobrando todos esos pedacitos que son más o menos pequeños. Ok, es esto. Después lo embolsan salado, por supuesto, y son los pedazos que estamos utilizando nosotros. Son bien económicos porque si uno, por ejemplo, la bolsa del mismo tamaño, el verdadero, los pedazos grandes, valía casi $11. Y este, por ser pedacitos más desmenuzados, lo compramos por $4.99. O sea que igualmente lo tenemos que desmenuzar para hacer la empanada, porque no podemos poner un filé adentro de una empanada. Eso para dejarles saber cómo muchas veces el mismo producto se puede utilizar y la variación de precios es extraordinaria. Así que bueno, ahí lo vamos a dejar que se vaya haciendo despacito y después probamos. De momento que se vaya evaporando un poco el agua que tiene. Perejil, lo probé, le faltó rocoto. Vamos a ponerle una cucharita más, mezclándolo bien. Esto ya está cocinado. Okay. Ahora estamos cocinando en otra sartén separada. Vamos a poner los morrones y las arvejas. Incorporar pescado
que se había hecho ya por separado. Incorporamos y mezclamos la papa. Lo único que falta incorporar es un tomate cortado bien pequeñito, pero lo vamos a incorporar cuando ya está todo esto frío, para que no largue demasiado jugo. Este es el secreto para que la empanada le quede jugosa. ¿Okay? Vamos a empezar a hacer ahora el de las empanadas para la carne. ¿Okay? Esta ya la de pescado, ya no hay nada más que hacer, más que armar la empanada. Aquí tenemos la carne para las empanaditas de carne, cortada con cuchillo, como las comen allá en el norte de Argentina. No es carne picada, son trocitos cortados. Y le voy a agregar un poco de esto, que es carne para hacer salchicha. Es carne molida con un poco de cerdo y ya está condimentada. También le da un sabor muy particular. Los sabores se mezclan y agarra un saborcito bien particular, bien rico. Así que bueno, esto ya lo tenemos listo. Ahora vamos a picar un poco de apio, cebolla, morrones verdes, ¿qué más? Zanahoria. Y sí, vamos a empezar a hacer esta parte del relleno. Largamos con las de carne. Esa es la salchicha, el relleno de salchicha. Vamos a freír las carnes primero. Miren, ¿qué tal? Ajo, cebolla, sal, pimienta, pimienta de cayenne, que le llaman acá, que es picante. Basil, ¿cómo se llama basil en español? Quiero decir basilicum, pero sé que no es. No. Es la... ¿Albahaca? albahaca. En otro sartén vamos a freír los pimientos, el apio, zanahoria. Tranquilito nomás, hay que dejarlo que se vaya friendo. La carne ya la tenemos aquí. Cuando esto esté todo listo, incorporamos nuevamente. Y al final, cuando se enfría esta también, le vamos a agregar un tomate picado también a eso. Pero hay que esperar a que se enfríe bien frío, porque si no el tomate larga todo el líquido, se hace agua y después, como ya les expliqué, las empanadas se le pueden abrir. Se ha hecho largo el día en la cocina. Qué paliza. Bueno, esto, como ya les comenté, ya está frío. Ajá. Entonces ahora, ahí está, un tomate grande, picado, y ahí va. Lo vamos a incorporar, es el pescadito, ¿ven? ¿Cuál es la razón de este tomate? Esto, cuando va a ir al horno, al tomate ese va a estar 20 minutos en el horno. No nos olvidemos nunca que esto ya está cocido, pero después todavía le falta la parte de horno. Entonces este tomate, que está crudo, se va a cocinar y se va a hacer como líquido. Y eso es lo que le va a dar el líquido ese a la empanada, para que no quede tan seca, pesada y apelmazada, como quien dice. Entonces ahí lo tenemos. Ahí ya están los huevos, están las aceitunas. Ahora empezamos a armar las empanadas. Son las 2:50 de la tarde, casi las 3. Hoy cambió la hora. Y sí, todos han desaparecido de la cocina. Así que yo voy a empezar con las de pescado. Hay que amarrarse el pelo para que no terminen la comida. Y vamos a ir avanzando de a poquitos. Vamos a hacer 2 docenas de pescado y 2 docenas de carne. Así que 48 empanadas, después unas cuantas de postre también con dulce de guayaba. Así que yo pienso que vamos a estar aquí por lo menos 1 hora, tal vez 1 hora y media. Así que bueno, empezamos. Aquí tenemos la tapa. Tenemos un platito con agua, así que humedezco todos los bordes. Después le pongo una cucharada del relleno.
Eso no fue suficiente. Wow. Así, bien gordita. Voy a agarrar una aceituna. Estas son las griegas, kalamata. Y un pedazo de huevo. Cortamos los huevos en 4. Y esto va a ser el relleno. Así que la cerramos. A ver que me salga bien. Ahora que lo estoy haciendo en cámara, siempre me salen bien, ¿ok? Y a las de pescado las voy a cerrar. ¿Cómo le llaman a esto? ¿Repulgado o repliegue? Así. Las estoy apretando, las estoy cerrando, las estoy pinchando, ¿ok? Y tal vez a las de carne las podemos hacer con tenedor para poder diferenciarlas. Y sí, vamos avanzando. Eso es. Ok, terminamos las 2 docenas de pescado con la ayuda de Samuel. Ahí están, así quedaron, bien lindas, bien gorditas. Y ahora vamos a ir avanzando con las empanadas de carne. Algo para mencionar, le queríamos dar un poco más de sabor, así que le agregamos este ají panca rojo, que lo ha dejado bien rico, tiene un lindo gustito ahora. Y también le vamos a agregar el tomate grande, ese que habíamos picado en antes, también para darle un poco de humedad. Una vez que esté en el horno, sí, la empanada va a salir bien jugosa. Así que igual como hicimos con las de pescado, ahora le agregamos el tomate y lo incorporamos. Lo vamos mezclando así y de ahí podemos empezar a armar otras 48, no, 24 empanadas, 24 más. Hola Samuel. Hola amigos. Aquí lo tenemos de su chef, mi asistente. Los empanadas de Samuel. Carne con verduras y huevos con aceite. Aceitunas. Aceitunas, perdón. Ya. Aceitunas. Primero. Samuel nos va a mostrar el proceso. Agua triple. 3 veces le pone agua 2, al borde. Y cuchara. Ya, una cucharada, bien Una llena. cucharada y Sí, y... poquito más. Ah, ok, una cucharada y media. Sí, y Y huevo con aceitunas. Tan, 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 tan. Taran, 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 tan, tan. Y con un tenedor, la vas a cerrar con tenedor, acá en la tablita, para distinguir las de pescado y las de carne. Y otra. Ok, sigue el otro lado. Perfecto. Ok, más o menos. Más o menos. Más o menos. Ahí tienen la mía, la de Samuel. Así quedó el borde. En fin, va a tener el mismo sabor, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ok, son casi las 4 de la tarde y seguimos armando las empanadas. Ahora estamos haciendo las de postre. Así que agarramos la masa, las tapas, las cortamos por la mitad y les estamos poniendo un cuadradito de este dulce de guayaba y un pedacito de queso. Este es el queso Maya con chocolate y café que compramos el otro día. Sí. Todo se está emocionando, creo que es hora de salir a caminar. Ponemos un poquito de agua aquí en los bordes. Sí. Las cerramos y voilà, así van a quedar. Sí. Taguchi. ¡Ey! ¡Ey! Dame la gorra. ¿Qué? No me apures. No me apures. ¿Dónde está? ¿Dónde están? A ver. ¿Es esa? Is that the one? Okay. Cool. Bueno,
5:30 de la tarde. Sí, Aquí porque seguimos. serían las 4:30, Sí. pero hoy cambió la hora. Cambió la hora. O sea que son las 5:30, Ahora hay que despertarse más temprano. una horita antes. Y Ya. aquí está el resultado. ¡Tarán! Ahí están. Esas son las de pescado. Estas son las de carne. Ya, al final hicimos 6 docenas y nos demoró horas. Todavía hay empanadas en el horno, así que Estas son de dulce, Sí. ya, las de postre. de postre. Y más. Más, mucho, Wow. mucho más. Mucho, mucho más. Muchísimas. Mucho, mucho más. Así que bueno, vamos probando, ¿no? Yo voy a empezar con una de carne, me parece. Voy a agarrar un cuchillo para cortar y mostrar cómo Mitad y son por mitad. dentro. A ver. Ok, así quedaron las empanadas de carne. Y yo estuve probando el relleno mientras iba armando las empanadas. Estaba bien picante. Esta es la de pescado. Probando. Provecho. Muy bueno. Ah. ¿Cómo quedó? Mm. Las de carne están buenísimas. El pescado también. Yo no sé por qué la gente no utiliza más seguido el bacalao para hacer este tipo de cosas. Es el mejor pescado que hay para hacer este tipo así de empanadas gallegas, todo ese tipo de cocina. Tiene un sabor tan particular y yo creo que la gente le tiene un poco de aprensión al bacalao porque por ahí se acuerda del aceite de hígado de bacalao que nos daban de tomar cuando éramos chiquititos, que era asqueroso, pero la carne del pescado en sí se mantiene como entera, no se hace como una pasta así que se desarma toda, se mantiene, uno la puede sentir, muy bueno. Con la de pescado nomás hay que saber lavar el bacalao para sacarle toda esa sal. Hay que lavarlo varias veces. Cuando estábamos probando la mezcla, digamos, para hacer la empanada, yo pensé que iba a quedar un poquito demasiado salado, a pesar de que anoche lo lavé 4 veces, estuvo toda la noche en agua en la heladera y esta mañana lo lavé 3 veces más. Y parecía que iba a quedar con un poquito demasiado sal, pero ahora que está hecho y con la masa de que no tiene sal, digamos, está perfecto. Okay. No nos pasamos, menos mal. Estaba un poquito preocupado porque digo, uy, capaz que hubiese necesitado más lavado, ¿no? Pero eso sí, si compra el bacalao seco, salado, acuérdese que lo tiene que lavar bastante para sacarle esa sal. Antes de cocinarlo también, cuando ya está listo para cocinarlo, es bueno probar un pedacito, probar el gusto, a ver si no es demasiada la sal que tiene. Eso lo recomiendo, porque una vez que uno ya le empieza a agregar todos los otros condimentos, ya no lo puede lavar. Pero antes de empezar a cocinarlo, si uno prueba un pedacito, ahí sí se lo puede seguir lavando. ¿Okay? Yeah. Así que la verdad que está muy bueno. El vino, Bueno, ¿qué pareció? antes que probemos el vino, yo tengo que sacar una fuente del horno, que ya está lista. saque, hija, Así saque. que no se queme. Que no se quemen. ¿Ok? A ver, ¿dónde voy a apoyar esto? Es la pregunta. Oh, me gusta Ok. porque quedaron bien rellenitas. Se inflaron lindo. Quedaron bien completas, no es una empanadita, esta es una señora empanada. Así que sí, Y el este es vino. el famoso, la botella que no tomamos todos los días, pero hoy hicimos una excepción. ¿Cuál es la opinión de este vino de este A mí precio? me gustó mucho. Estuvo bien rico. ¿Cómo se llama de nuevo la uva esa? El estaco, ¿Qué nombre tiene? Chañar Punco. Chañapunco. Pero eso no es la uva. Es No, una mezcla. esta es Malbec con Cabernet Sauvignon. Sauvignon, Yeah, ya. Sí, y nos tocó la botella número 9482. Me pregunto ¿Por qué? cuántas subieron. No sé, es edición limitada. O sea que a esta le vamos a sacar la etiqueta y la vamos a Sí, poner en el álbum. va en el álbum. Y queda para la posteridad. Ya. Y a esta la compramos en Canadá. No la trajimos desde Argentina cuando fuimos No. al Esteco. La encontramos en Toronto, por Sí. casualidad. Se nota el peso de la botella, inclusive que es otra calidad de vidrio. Ya, ¿no? ya, Es- es parece bien que fuera pesada. parece que fuera el peso de 2 botellas. Ya, sí. Yo cuando la sí. levanté dije, pero ¿cómo? Está llena todavía, porque gruesa. Es un buen vino. La verdad que es la segunda vez que tomamos un vino de más o menos por ahí arriba. Nos agradó bastante. Pero si tengo que comparar este con el que tomamos en la finca
Adalgisa. Adalgisa me quedo con aquel. Ah, sí. El que tomamos en Mendoza. Ese para mí hasta el momento ha sido el mejor vino que he probado. Eso era como seda. Sí, era una cosa... Si por ahí están mirando la dueña de la finca, hay que felicitarlos porque sacaron una producción buenísima. Bueno, ahora todavía quedan las de postre, chiquitas, cortadas por la mitad. No, a mí sí me da. A mí no me da. No hay problema. A mí sí me da. ¿Qué tienen adentro? Dulce de guayaba ¿Y qué más? y queso. ¿Qué queso? Ok, es el queso que había sobrado creo que de 2 semanas atrás, el que tenía café y cacao. El que a mí no me gustó. El que no te gustó, queso mala. Pero no se le siente el sabor, ahora está cocinado. Ok, prueba la voz entonces. Yo no tengo más espacio. Ok. Togo, vos ya saliste, te acabo de traer del parque, ok, no vamos a ir de nuevo, ¿eh? Todo está apareciendo con los zapatillos de mi papá. No, Está dando un mensaje. es así nomás por día. 2 veces nomás, no 3. Solo 2. Hey, Hey. no No. vamos a ir, ¿eh? Bueno, imagínate. 2 días atrás, Ariel lo llevó 3 veces. Lo sacó una vez adicional a la tarde. Y ahora el tipo ya se acostumbró y nos está empujando para que lo saquemos 3 veces. Pero recién yo vine del parque y hace un viento y hace un frío que no está nada, digamos, agradable para andar caminando. Y para colmo me fui sin guantes. O sea que me congelé. Y digo, no, ya está. Por hoy se terminó el día para el perro también. ¿Cómo están? Esto es riquísimo. Yo me podría comer media docena. Bueno, a alguien le gustó. Yo las Sí. pruebo mañana. Okay. Bueno, volviendo al vino. Opiniones finales. Mi opinión final es de que es un buen vino, pero no considero que sea un vino que puede costar $100. Yo lo calcularía más o menos que es un vino alrededor de los entre 40 y 50 podría andar, pero me parece que es un poco salado el precio para lo que es el vino. No está malo, es un rico vino, pero no es una cosa que uno diga tampoco, wow, este me dejó encantado, me mató, ¿no? Es un vino bueno, pero el precio... Samuel, ¿qué dices tú? ¿Te gustó? Sí. ¿$100 esto? Un poquito caro. Poquito caro, ¿no? Sí. Así que, bueno, esa es la opinión. Si yo lo tuviese que comprar nuevamente, lo compraría si estuviésemos hablando de $40, una cosa por el estilo, pero ya llegar a el nivel pasaría. Yo creo que para el día a día nosotros solemos comprar vinos tal vez entre 15 y 20, tal vez 25 para algo más lindo. El otro que tomamos. Los Haroldos. Ok, Eso, bueno. ese costó $20 y yo les estaba diciendo a ellos que, no sé, contra este andan más o menos por ahí casi, ¿eh? Este tal vez un chiquitín más leve, más suave, pero tampoco no hay una brutalidad de diferencia, pero sí que hay $80 de diferencia en el precio. O sea que la diferencia está en el precio, pero por ahí que la diferencia no está tanto en la calidad, ¿no? Así que bueno, nosotros, como yo siempre les digo, decimos las cosas como son, porque como no nos financia nadie, ni nos, ¿cómo se dice?, promocionan. Como ya no tenemos patrocinador. nadie nos patrocina, ninguna bodega, nada, entonces podemos decir las cosas como realmente son. No sé cuánto valdrá este vino en Argentina. Si alguien nos puede dejar saber, sería interesante. Yeah. Okay, aquí está, lo vuelvo a repetir, el Esteco Chañar Punco 2015, viñedos de altura, y dice partida limitada. A ver si alguien sabe cuánto vale esto allá en Argentina o en algún país de los otros de América Latina, para tener una idea de los precios. Aquí en Canadá generalmente los vinos y el alcohol es más caro. Le voy a abrir la puerta. Tal vez Porque- él quiere venir a despedirse también. Por el tema de que aquí el tema del alcohol está prácticamente todo en manos de los gobiernos provinciales. Es un monopolio, no hay gran competencia si se quiere, y entonces ellos pueden poner los precios a su gusto y no hay otro que diga, bueno, usted lo vende a 100, nosotros lo vendemos a 40. Aquí no funciona eso. El tema
alcohol está muy regularizado, muy regenteado por el gobierno, y cada provincia tiene su grupo que controla eso. Así que bueno, no podríamos saber si estamos en el precio verdadero porque lo hemos comprado en Canadá y no sabemos cuánto valdría este vino en el país de origen. Así que bueno, sí, ese fue el día de hoy. Esa fue la comida, esas fueron las empanadas. Esperamos que hayan disfrutado el video. Sí, salieron muy buenas. Sí. Se dejan comer, y mañana van a estar mejor todavía. Porque vieron cómo es la empanada al día siguiente, todavía es más sabrosa. Vamos a tener para un par de días tal vez. Y sí, nos veremos en el próximo entonces. En el próximo video. Vamos a ver, sí, con qué salimos. Chao, chao. Chao, chao.